No decimos que ustedes hayan perdido la potestad de orden, decimos que jamás la recibieron. El Papa Inocencio I el 19 de marzo del 416, reconoció solamente a los obispos el derecho de confirmar, en virtud de la costumbre eclesiástica y de los pasajes citados de los Hechos de los Apóstoles. Esta decretal, es el primer documento pontificio que prohíbe a los sacerdotes el ministerio de la confirmación. Se atribuye al Papa San Silvestre el haber reservado a los obispos el privilegio de consagrar el crisma y consignar con él a los bautizados. En la sesión 7 del Concilio de Trento se nos dice que solamente el obispo es el ministro ordinario de la confirmación, y en la 23 del mismo concilio se anatematiza a los que afirman que el poder que tiene el obispo de confirmar es común con los presbíteros, declarando, además, que estos no tienen potestad alguna para administrar ese sacramento. San Pío X en su carta apostólica Ex Quo, citada en el canon 782 por el cardenal Pietro Gasparri, en la cual nos dice igualmente inadmisible es la idea de que la confirmación administrada por cualquier sacerdote puede tenerse por válida, absonum est, validam abendames y confirmación el macuobis presbitero collatam, ya que el sacerdote posee el poder de confirmar en virtud de su ordenación pero solo lo hará válidamente por permiso del Papa, y solo les está permitido a los obispos por decisión del mismo, y si un presbítero sin permiso del Papa confirma este sacramento será inválido. Sin embargo, el Papa puede levantar esa prohibición a grupos de sacerdotes, o a todos o prohibirle como está prohibida a los latinos, canon 782, excepto lo decretado en las actas apostólicas sedis, 38, 1946 PAC 359 SS y las actas apostólicas sedis, 40, 1948 PAC 40 de la nueva disciplina impuesta por su santidad Pío XII, o prohibirla y permitirla al mismo grupo como hizo San Gregorio Magno con los presbíteros ardous, que se la prohibió para seguir la norma romana y al poco decidió que era mejor mantenerla. San Gregorio distingue la disciplina de la Iglesia romana, que prohibía confirmar a los presbíteros, de la costumbre vigente en la Iglesia calaritana, que concedía a los mismos dicha facultad. Su Santidad Benedicto XIV dice que la validez de los griegos cismáticos para confirmar, sacramento, es porque así lo ha decidido el Papa per Apostolica sedis dispensationem. Lo mismo podría ocurrir con el sacramento del orden prohibido al presbítero, es decir, el presbítero no puede ordenar, a no ser que, el Papa lo permita, canon 951, como por ejemplo, Bonifacio IX en la Bula Sacrae Religionis del 1 de febrero de 1400, DZ, U 1145, concedió al abad de Santa Osita, en Inglaterra, la posibilidad de ordenar diáconos y presbíteros, órdenes mayores, renovada luego por Martín V en la Bula Gerentes ad Vos del 6 de noviembre de 1427, DZ, U 1290. Inocencio VIII, Bula Expositituae Devotionis del 9 de abril de 1489, DZ, U 1435, concedió al general de los cistercienses la capacidad de ordenar subdiáconos y diáconos. Su Santidad Inocencio IV en su Apareitas a las Decretales de Gregorio IX, publicado hacia 1245, dice que el Papa puede no solamente privar al obispo del poder de ordenar, y al sacerdote de consagrar válidamente, sino también privar a cualquier persona del poder de bautizar. O como dice el canon 16 del Concilio de Nicea, pero si alguien se atreve a sustraer a uno que pertenece a otra y ordenarlo en su iglesia sin el consentimiento del propio obispo de la otra entre cuyo clero estaba inscrito antes de partir, la ordenación debe ser nula. Y como su santidad León XIII deja claro en Apostolica e Curae ya que obtener órdenes nulliter significa lo mismo que por acto nulo y sin efecto, esto es, inválido, como la misma palabra y el habla común requieren. Esto es especialmente claro cuando la palabra es usada de la misma manera acerca de las órdenes como también acerca de los beneficios eclesiásticos. Nulliter enim optinuisse ordines aeidem estat que irrito actu nullo que effectu, videlicet invalide, ut ipsa amonete ius vocis notatio et consuetudo sermonis, praesertincuum aeidem parimodo affirmetur de ordinibus od de beneficiis ecclesiasticis. Esto dice la Constitución Apostólica Vacantis Apostolica Sedis de su Santidad el Papa Pío XII, 1945, Acta Apostólica Sedis 1946 38 a 65, usando el mismo lenguaje que la bula infalible de su Santidad León XIII, Apostolica e Curae. Las leyes dadas por los romanos pontífices no pueden ser corregidas o cambiadas por la reunión de los cardenales de la Iglesia romana, la sede, estando vacante, ni se puede quitar o añadir nada, ni se puede hacer dispensación alguna sobre las leyes mismas o alguna parte de ellas. Esto es muy evidente en las constituciones pontificias, sobre la elección del romano pontífice. Pero si se produce o se intenta por casualidad algo contrario a este precepto, lo declaramos por nuestra suprema autoridad nulo. Lex a Romanis Pontificibus Latae, per coetum cardinalium Romanae Ecclesiae, ipsa vacante, corrigi, vel immutari nullo modo possunt, nec quamia eies de traesibeadi, vel dispensari cum odolibet circa ipsa seu aliquamearum partem. Quod potissimum valet de constitutionibus pontificiis, ad ordinandum negotium electionis Romani pontificis laatis. Immosi quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari forte contigerit, ipsum suprema nostra auctoritate nullum et irritum declaramus. Mientras la sede apostólica esté vacante, que el Sagrado Colegio Cardenalicio no tenga ningún poder ni jurisdicción en lo que le pertenezca al Papa en vida, pero que todo quede reservado para el futuro Papa. Y así decretamos que cualquier poder o jurisdicción que pertenezca al romano pontífice, mientras esté vivo, a menos que esté expresamente permitido en esta
nuestra Constitución, la misma reunión de cardenales pueda haber tomado por ejercicio, es nula y sin efecto. Sedis apostolicae vacatione durante, sacrum collegium cardinalium in aia eies, quae pontificem maximam dam viveret pertinebant, nullam omnino potestatem eiuti jurisdictionem mabeat, neque gratiam, neque justitiam faciendi, eiuti factam per pontificem mortuum executioni demandandi, sede a omnia futuro pontifici reservare teneatur. Itaque irritum et tinane esi decernimus quicit potestatis eiuti jurisdictionis ad Romanum, dam vivit, pontificem pertinentis, nisi vatenus in eiceis nostra constitutione expresse permittatur, coetus ipse cardinalium duxerit, eadem vacante ecclesia, exercendum. Asimismo, ordenamos que el Sagrado Colegio Cardenalicio no pueda disponer de las leyes de la sede apostólica y de la Iglesia romana de la forma que desee, ni podrá intentar desvirtuar las leyes de la misma, ni directamente o indirectamente a través de una especie de connivencia, o mediante el disimulo de delitos perpetrados contra las mismas leyes, ya sea después de la muerte del pontífice o en tiempo de vacante. Sin embargo, puede parecer que se intenta. De hecho, queremos que deba proteger y defender contra el mismo argumento de todos los hombres. Item praecipimus, NES Cardinalium Collegium de Iuribus Edis Apostolicae Romanae que Ecclesiae cum dolivet disponere valeat, neque incupiam iuribus eius dem sive directe detraere attentet, sive indirecte per conniventia especiem, seu per dissimulationem facinorum adversus eadem iura, etiam post obitum pontificis seu vacationis tempore, perpetratorum, attentare videatur, immo volumus ut omnium virium contentione eadem custodire et defendere debeat. Y si alguien intentara lo contrario en relación con estas cosas, por cualquier autoridad, a sabiendas o no, el intento es nulo y sin efecto. Immo si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari forte contigerit, ipsum suprema nostra auctoritate nullum et irritum declaramus. Por lo tanto, que no se permita a nadie debilitar esta página de nuestra Constitución, ordenanza, abrogación, mandamiento, orden vinculante, advertencia, prohibición, precepto y voluntad, o que vaya a oír en contra de ella por una empresa imprudente. Además, si alguien se atreve a intentar esto, que sepa que incurrirá por ello en la ira de Dios Todopoderoso y de los benditos apóstoles Pedro y Pablo. Nulli ergo hominum liceatanc paginam nostrae constitutionis, ordinationis, abrogationis, mandati, innodationis, admonitionis, inhibitionis, praecepti, voluntatis infringere, velei ausu temerario cantrer. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius en oberit incursurum. Si ustedes dicen y aseguran por activa y por pasiva que la secta conciliar no es la Iglesia católica, y es una secta católica que ha roto con el catolicismo, absolutamente todos los obispos católicos, ya sean consagrados válida y lícitamente por su santidad San Pío X, su santidad Benedicto XV, su santidad Pío XI o por su santidad Pío XII que se pasaron a la secta conciliar, dejaron ipso facto de ser obispos católicos, canon 188.4, cum ex apostolatus a officio, por abandono público de la fe católica, perdiendo ipso facto sus cargos eclesiásticos y su jurisdicción, que no el carácter del orden que es indeleble. Por otro lado, si dicen y aseguran por activa y por pasiva que su santidad Pío XII es el último papa verdadero, que dejó atado en los cielos que el poder de jurisdicción solo llega al obispo mediante el papa, mystici corporis Christi, ad sinarum gentem, apostolorum principi sepulcrum, dice que la disciplina vigente para la consagración de los obispos católicos está reservada exclusivamente al papa y que ningún obispo puede proceder a ella, sin mandato apostólico cierto, canon 953, y que quien consagre sin permiso del papa está excomulgado él y sus consagrados, Acta Apostólica Sedis 43, 1951, 9 de abril pp 217 a 218, y suspendidos ipso facto, canon 2370, y dice que en los periodos de interregno, Constitución Apostólica Vacantis Apostolicae Sedis, Acta Apostólica Sedis 38, 1946, N3, pp 65 a 99, bajo su suprema autoridad, que es la de nuestro Señor Jesucristo, todo poder y jurisdicción del Papa en vida no puede ser usado ni ejercido, de lo contrario será nulo y sin efecto, esto es, inválido. Como dijo su Santidad León XIII en su bula infalible Apostolicae Curae del 13 de septiembre de 1896, y la disciplina vigente sobre las consagraciones episcopales recae y está reservada exclusivamente al Papa en vida, canon 953, y en los interregnos está prohibido no bajo ilicitud, sino bajo nulidad, esto es invalidez, y como dijo su Santidad Inocencio IV en su Apareitas Super Quinqua Libros Decretali, donde dice que el Papa mediante una constitución puede prohibir que un obispo crisme, ordene, incluso que bautice válidamente, y si dice que los sacramentos conferidos por tales personas no son válidos, efectivamente no serán válidos, sic. Et quidem satis bene videntur dicere ineo, quod dicunt, quod possunt facere ca institutian summi pontifices super praemisis, et ia eies factis, si constituatur quod non valent sacramenta talibus collata, non valebunt. ¿Me puede usted explicar cómo puede haber en su garaje nacido en 1981 de manos del arzobispo de Bulla Regia, arzobispado que le dio Mountini en el año 1968, y que por arte de virlibirlo que no se le aplique el canon 188.4 ni la cum ex apostolatus a officio de su santidad Pablo IV, no se le apliquen las disciplinas de las consagraciones episcopales, canon 953, Acta Apostólica Sedis 43,
1951, pp 217 a 218, y la de los interregnos, Acta Apostólica Sedis 38, 1946, N3, pp 65 a 99, por no citar más. Ilegalidades que ya han sido citadas cientos de veces, y se obvia lo que dijo su Santidad León XIII en su bula infalible Apostolicae Curae, ya que obtener órdenes nulliter significa lo mismo que por acto nulo y sin efecto, esto es, inválido, como la misma palabra y el habla común requieren. Nulliter enim optinuise ordines aeidem estat que irrito actu nullo que effectu, videlicet invalide, ut ipsa amonete ius vocis notatio et consuetudo sermonis. Praesertim cum aeidem parimodo affirmetur de ordinibus od de beneficiis ecclesiasticis. Y lo mismo decimos de la FEIB. ¿Me puede decir cómo es posible que en su garaje haya obispos válidos, con jurisdicción, y católicos? Que sepamos, los sacerdotes no pueden consagrar obispos, y si está prohibido sub poen nullitatis usurpar los poderes y jurisdicción del Papa en los interregnos desde 1945 y la disciplina vigente de las consagraciones episcopales están reservadas exclusivamente al Papa, el líder de su garaje jamás pudo ser consagrado obispo sub poen nullitatis, y mucho menos como católico, es un presbítero que perdió su oficio en 1965 y en 1981 creyó que un arzobispo montiniano ultramodernista que anteriormente había consagrado 5 obispones al cisma vetero católico y a 5 paisanos del Palmar de Troya, que perdió su oficio en 1965, como el arzobispo titular roncalliano de Sinnada de Frigia, le hizo obispo católico 23 años después de la muerte de su santidad Pío XII y 16 años después de la gran apostasía, y dicen que 64 años después de la muerte de su santidad Pío XII y 41 años después de la infamia de su garaje, que dice que los laicos disfrazados con mitra pueden consagrar obispos católicos y ordenar sacerdotes católicos. Ustedes siguen con el cuento quimérico de que son válidos, lícitos y tienen jurisdicción para absolver los pecados y son la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, nada más lejos de la realidad. Ustedes no solo no recibieron la potestad de jurisdicción ya que no tenemos papa desde el 9 de octubre de 1958 Mystici Corporis Christi, ad sinarum gentem, ad apostolorum principis, sino que no recibieron la potestad de orden sub poen nullitatis en interregno, esto es invalidez. Vacantis apostolicae sedis, apostolicae curae, canon 953, AS 43, 1951, pp 217 a 218. Por lo cual, como poco, sus ordenaciones episcopales serían dudosas, para algunos, para otros es obvio que son inválidas, y al conferir los sacramentos nunca está permitido adoptar un curso probable de acción en lo referente a la validez, abandonando el curso más seguro, lo contrario fue condenado explícitamente por el Papa Inocencio XI en el decreto del Santo Oficio, de 2 de marzo de 1679. Por lo tanto, ustedes no es que sean ilícitos, es decir intrusos, que lo saben y por eso siempre recalcan que son válidos para así engañar a los sencillos, carecen de toda jurisdicción para gobernar el rebaño de nuestro Señor Jesucristo, sino que además son inválidos porque el líder de su garaje jamás fue consagrado obispo en 1981 sub poen nullitatis durante el interregno que dicen en el que estamos, y llevan más de 40 años simulando consagraciones episcopales y ordenaciones, así como sacramentos, etc. Y le digo que si el canon 188.4 y la cum ex apostolatus a officio 1 se aplica a un solo sujeto, no se aplica a ninguno y usted no puede defender legalmente la sede vacante, y por otro lado si usted defiende que la sede está vacante, usted debe ceñirse a la Constitución Apostólica para los interregnos vigente, la del año 1945, y esta está incluida en las actas apostólicas, en la número 43, y su Santidad San Pío X en su Constitución Apostólica Promulgandi de 29 de septiembre de 1908, dejó dicho que toda promulgación de las leyes eclesiásticas generales se realiza exclusivamente mediante la inserción de la ley en la publicación oficial de la Santa Sede, la Acta Apostolical Sedis, y que dichas leyes entran en vigencia y son vinculantes para todos los miembros de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, cosa que usted y su garaje no hacen, lo que lleva a preguntarnos si ustedes son miembros, que es evidente que no, ya que se han sacado de la manga una nueva disciplina para funcionar así. Como un nuevo magisterio. Como si pudieran, que no pueden, excepto en el engaño. Si usted dice que es católico debe su obediencia a su santidad Pío XII y no a los intrusos. Cuando un católico coopera en el cisma con su conducta, es imposible que no asienta por ese mismo hecho el pecado de cisma, y que no reconozca y trate al intruso como un sacerdote legítimo. 26 de septiembre de 1791 su santidad Pío VI. Porque si ustedes se pueden saltar todo lo que quieran, se lo puede saltar cualquiera, como ocurre en estos tiempos de la anomia, evidentemente también saltan fuera del arca de salvación. Puesto que no todos los pecados, aunque graves, separan por su misma naturaleza al hombre del cuerpo de la Iglesia, como lo hacen el cisma, la herejía o la apostasía. Mystici Corporis Christi del 29 de junio de 1943, su Santidad Pío XII. Y para finalizar les recordamos a su Santidad Benedicto XIV en el año 1757. Consideramos superfluo demostrar con muchas palabras cuán grave y horrendo crimen comete cualquiera que, no investido del orden sacerdotal, se atreva a celebrar el sacrificio de la misa, ya que las razones por las cuales se considera justamente un crimen tan sacrílego que debe ser detestado y castigado con una rigurosa aplicación de sanciones.